presentaros y de que participe aquí a Francisco Sierra, que es catedrático de comunicación de la Universidad de Sevilla, aparte de que tiene un currículum que verdaderamente es imposible de relatar aquí ni en las próximas horas. Pero resumiendo un poco, diré bueno, que aparte de catedrático, también es experto en políticas de comunicación y nuevas tecnologías de la Comisión Europea. Ha sido profesor invitado en numerosísimas universidades, tanto europeas como sobre todo de América Latina. Fue director general de CIESPAL. Bueno, también es el presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información y de la Comunicación y la Cultura, ¿no? De la Confederación Iberoamericana de Sociedades Científicas de la Comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que tiene un currículum tan amplio que resulta muy, muy difícil de sintetizar. También es investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Y bueno, y además ahora en estos momentos es el investigador principal de un proyecto sobre ciberactivismo y movimientos sociales. Así que él nos va a participar ahora y va a hablar sobre ciberactivismo y tecnopolítica en la era digital. Francisco, Muy muchas bien, gracias. muy buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, el poder compartir. Gracias a Lucía por tener esta posibilidad de compartir algunos de los elementos que forman parte, como bien decía, de ese I+D, en el sentido de plantear algunas hipótesis fundamentales sobre lo que serían los debates que hoy tienen lugar y que creo que puede ser lo que más nos interese desde el punto de vista de la investigación, ¿no?, a este respecto. Voy a tratar, sobre todo porque tengamos tiempo para la discusión, voy a tratar de exponer en torno a 1 hora, creo que tenéis 2 horas de clase, si no me equivoco, ¿no? Y después abrir un turno para la interlocución, para el debate y la discusión, ¿no?, a este respecto, que siempre es positivo. Antes de empezar, les voy a tratar de compartir una pequeña presentación que sirva de guión para, no sé si lo ven, si no me corrigen. Sí, se ve bien. Se ve bien, ¿no? Sí, sí. Voy a poner modelo pantalla completa para que tenga mayor tamaño. Y poder iniciar. Bueno, en realidad lo que estamos viendo con los cambios que introduce el activismo digital, y aquí ya quiero eliminar una de las hipótesis de partida, que la comunicación política ha cambiado o las formas de innovación en la intervención del espacio público ha cambiado con Internet, y eso en modo alguno es verdad. Es decir, es tanto como decir que la imprenta sería la causa principal de la Revolución Protestante o que la tecnología per se en cada época histórica, a lo largo de la revolución industrial, en nuestra modernidad o actualmente en la era digital, el factor tecnológico es el que explica los procesos de cambio. Más bien sería distinto. Desde una perspectiva dialéctica, la tecnopolítica, la comunicación política con las redes, habría que interpretarlo como un proceso de transformaciones en modos de vida, modos de organización del trabajo, de socialización, que inicia quizá con la llamada sociedad del consumo y una creciente diferenciación en los gustos y en la creación de comunidades públicos, no solo por cabeceras de periódicos, sino también por consumo, si hablamos del fenómeno fan, en la cultura de masas, en la cultura pop o cualquier otra manifestación. Pero qué duda cabe que la cultura digital, la revolución de las redes, de la tecnología, ha acelerado el cambio social. Y en ese proceso de aceleración ha generado diferentes formas de movilización e intervención en el espacio público. Si tuviéramos que hacer un resumen, y no voy a entrar en el nominalismo habitual en la literatura, que pueden encontrar tecnopolítica, medioactivismo, activismo digital, ciberactivismo, movimientos en red, y aquí solo les destaco las más citadas. Podríamos hablar de más de 30 terminologías o conceptos para hablar de este nuevo fenómeno, de lo que es la intervención a través de espacio y cuya erupción visible, cito aquí al profesor Jesús Galindo, lo que aparece en la epidermis social, lo que es más manifiesto, como en las movilizaciones ahora de París, ¿no?, de los chalecos amarillos, son estos procesos como el 15M, Occupy Wall Street, Nuit de Voz en el caso de París, Yo soy 132 en México, o en Chile, la Revolución de los Pingüinos, un modelo de organización del activismo y de la acción colectiva a través del ciberespacio. Esto sí es novedoso en el sentido
de que el sistema de comunicación es verdad que por primera vez en la historia de la humanidad es un sistema descentralizado. ¿Y qué significa que sea descentralizado? Pues un concepto político importante hoy día. El que sea descentralizado significa que el sujeto tiene mayor autonomía, que tiene mayor capacidad de autodeterminación. No solo a la hora de informarse y de proponer ideas o contrastar ideas, si hablamos en términos de democracia deliberativa, ¿no? de esfera pública, sino también en la posibilidad, de algún modo, de construir su repertorio simbólico, sus códigos culturales, su identidad política. Esto, con mayor diferencia, quizá había sucedido en el movimiento obrero con la prensa radical, socialista, comunista, anarquista, que había permitido un desarrollo en este sentido. Yo le voy a exponer algunas tesis que creo que son interesantes, son las que venimos debatiendo en el seno del proyecto del que forma parte la profesora Lucía Benítez, que es CiberMod, Ciberactivismo y Nuevos Movimientos Urbanos, y que son ideas para interpretar desde una perspectiva crítica frente a cierto determinismo tecnológico, esta idea de que el cambio y el activismo digital es fruto de que existe Internet y no de que hay una serie de procesos de transformación que han dado lugar a estas erupciones o insumisiones a través de las redes por parte de la ciudadanía. Una primera aproximación claramente marxista sería entender esos espacios que se generan de los movimientos sociales como un espacio público o una esfera pública oposicional. Este concepto no es nuevo, es de un miembro de la Escuela de Frankfurt, Oscar Neck, que definía los espacios proletarios, entendido proletarios como esos sujetos subalternos, dependientes, dominados, los sectores populares, organizan procesos de autonomía y participación a través de los espacios, con sus propios lenguajes, con sus propias herramientas, y lo que ha proporcionado la cultura digital hoy día, este modelo de activismo digital en red, es justamente multiplicar y potenciar esa esfera pública oposicional. Un espacio autónomo en el que la gente construye otro relato y que, por cierto, en buena medida, los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, los medios analógicos o las llamadas industrias periodísticas, no han sabido procesar. Por ejemplo, cuando han ido a lo digital y han abierto la interlocución del público, ya sin el filtro de las cartas al director, y la gente opina, pues de algún modo cuestiona, contrasta, da otras fuentes, lecturas que ponen en evidencia la calidad o la veracidad del trabajo que hacen los propios intermediarios de la cultura, los periodistas, por poner un caso. Es decir, que esa capacidad de interlocución, de oposición y resistencia es la que ha caracterizado el desarrollo de los grupos subalternos históricamente. El concepto de esfera pública oposicional nosotros lo aplicamos al ciberactivismo, pero lo elabora Oscar Neck y la Escuela de Frankfurt en los años 60. Recuerdan el mayo del 68, las revueltas que ha habido en todo el mundo, especialmente en Europa, pero también en América Latina, con la irrupción de la sociedad de consumo, una nueva generación que busca espacios autónomos de expresión, sus propios códigos culturales y sus propuestas radicales de transformación histórica. En ese momento, Oscar Neck está pensando en los grupos estudiantiles, en la cultura fanzine, en el movimiento rave, en el movimiento, incluso si hablamos de Holanda, Países Bajos, de movimiento Ocupa, cuando surge por primera vez con la cultura provo, en Ámsterdam, en las principales capitales de estos países, empieza a haber esa esfera pública oposicional alternativa que tiene sus propias publicaciones, sus propios espacios de reunión, sus propios códigos culturales y, por tanto, su capacidad de resistencia y oposición. Esto con la cultura digital, en las formas activistas, se ha multiplicado exponencialmente como potencialidad de transformación e intervención social. La pertinencia de este concepto es que vivimos en momentos de crisis y en esos momentos de crisis y transformación, como ha sucedido en otras etapas históricas, permiten ampliarse los espacios de autonomía tanto social como política. Normalmente siempre empezamos por la autonomía social, espacios de encuentro, de organización, de convocatoria, de diálogo, de expresión cultural de la ciudadanía, que termina también traduciéndose en una forma de espacio público, entiéndase proletario en el sentido etimológico del término, como espacio subalterno, alternativo, como alternativa también política de transformación histórica. Cuando hay procesos de transformación acelerada, como el que estamos viviendo, tanto del capitalismo como a nivel sistémico, es habitual que proliferen este tipo de espacios, por los desajustes que se generan. Si hablamos, por ejemplo, de la crisis del 2008, la crisis financiera internacional,
en términos de derechos, de vida y de posibilidad de sostenibilidad del propio sistema a nivel macro y sobre todo la vida cotidiana de la gente a nivel micro. Sin ello no podríamos entender ni los chalecos amarillos, ni el 15M, ni ninguno de estos movimientos. Por tanto, como sucedía, y aquí hago una crítica a algunas interpretaciones que piensan que este ciclo del activismo digital empieza con el EZLN en 1994, calificando al ejército zapatista como una guerrilla en Internet. El EZLN, cualquiera que estudie este fenómeno sabrá que es una guerrilla al uso, alimentada por el movimiento indígena, con una suerte de hibridación entre la cultura marxista, transformadora y revolucionaria y la cultura indígena tradicional campesina del sur profundo de México. Internet sí que globalizó su lucha, pero en modo alguno la estrategia de esa guerrilla fue a través de Internet. Por tanto, estas lecturas de que a partir del 94 estamos ante nuevas formas de intervención no es tanto así. Sí que es cierto, y en esto sí que entroncamos con el concepto de espacio público posicional de Oscar Neck, que en el Foro Social Mundial el EZLN propició que los movimientos sociales globales, que el movimiento altermundialista pensara en términos de redes de contrainformación, de redes de organización de la comunicación alternativa. Y por primera vez en la historia de los movimientos sociales, y digo relativamente porque también el movimiento obrero utilizó la prensa como un organizador de sus formas de acción colectiva, no solo en términos de expresión de pensamiento, sino también de movilización y acción en el espacio social. Como digo, a partir del foro social, por primera vez hay un movimiento de organización de una comunicación subalterna, de propiciar las alternativas desde el activismo digital para generar formas que ustedes conocerán de nuevos medios. En el caso de Andalucía, si están en Cádiz, pues tuvieron proyectos muy interesantes con el tema del Paso del Estrecho, desarrollando medios independientes que estuvieron en las cumbres del G7, que es el surgimiento de muchas de las plataformas de contrainformación que hoy conocemos actualmente. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos son varias ideas en este concepto que me gustaría dejar meridianamente claro. Una de ellas es que tenemos que empezar a discutir, por esto que les decía que históricamente son los procesos generales sociales, dentro de ellos la comunicación, la que explica el papel de movilización que pueden tener los medios, o en este caso las tecnologías digitales. Una primera problematización interesante es la relación entre espacio público físico, la Plaza del Sol, si hablamos, la Puerta del Sol, si hablamos del 15M, y la esfera pública como un espacio simbólico, como un espacio virtual de socialización, que está en la base de toda la discusión crítica desde Marx hasta nuestros días. Es decir, en otras palabras, no podemos separar la tecnología como si fuese un canal físico por el cual circulan mensajes, con la que la gente interactúa, se conecta, participa, desarrolla su identidad política, de la parte cultural o subjetiva. Empezando porque la tecnología es un producto cultural, continuando con que como producto cultural ha sido construido y socializado en un contexto histórico y social determinado, y también, lógicamente, tomando en cuenta que la información, si vamos al origen del concepto, siempre tiene una dimensión física y tiene una dimensión simbólica. Frente a la concepción que piensa que la información es el contenido, es el mensaje, es lo simbólico, no es verdad. No puede haber mensaje si ustedes no reciben aquí un haz de luz de su pantalla por el cual pues reflejan mi rostro conversándoles. Igual que el sonido llega por un proceso físico y puramente físico. Entonces, muchas veces cuando hablamos del ciberactivismo pareciera que ya no hay determinación, que todo circula libremente y que por tanto no hay control y que la capacidad creativa de los actores políticos permitiría revolucionar. Bueno, esto no voy a tener mucho tiempo, pero luego después en el debate lo podemos señalar. Desde la Primavera Árabe a muchos de los procesos de movilización, en modo alguno podemos hablar de un proceso absolutamente creativo, autónomo y desde abajo. En fin, esos procesos no se dan. Hay determinación, porque en todo proceso de mediación social, en toda información, lo físico y lo simbólico van tramados, no son separables, no son pensables de manera separada. Y en el activismo digital igual, tenemos un espacio público físico sin el cual no podemos pensar que el activismo digital tenga capacidad de transformación. Por resumirlo muy sintéticamente, si la gente no hubiera ocupado la Puerta del Sol,
por mucho clicactivismo que hiciera la gente, no serviría de nada. Si Yo Soy 132 no se hubiera multiplicado por todas las ciudades de la República Mexicana, el clicactivismo de los estudiantes universitarios mexicanos no hubiera servido de nada. Por tanto, lo físico y lo simbólico van aunados en la acción colectiva y a la hora de pensar cómo es el sujeto, ese actor de los movimientos sociales, llamado actor red por algunos autores, como queramos denominarlo, cómo es. Es algo que, de acuerdo a esta idea de modernidad líquida, es un sujeto evanescente, licuado, desconectado, que vive una realidad paralela. Bueno, esa realidad paralela que vive está conectado necesariamente, siempre y determinada por el espacio físico y social que ocupa, siempre. Entonces no podemos hacer una lectura de estos procesos de acción y movilización social desconectando, digamos, el plano material del plano inmaterial. Van trenzados. Lo interesante es cómo se articulan, cómo dialoga lo simbólico con ese espacio físico o con esa noción de espacio público tradicional que era uniforme, estable y que ha sido objeto de impugnación a muchos niveles, ¿no? Bueno, esta definición de esfera pública oposicional se caracteriza por varias cuestiones. Una, que es la que más se estudia en el ciberactivismo, es el desarrollo de códigos culturales propios. Un repertorio simbólico con lo que nos identificamos, que da una idea de colectividad, de proyecto en común y que es importante. Gran parte de la literatura se ha centrado en esos repertorios simbólicos. ¿Qué repertorios utilizan los actores en ese proceso de movilización? Por ejemplo, las memes, formas creativas de uso de la red para desarrollar sus mensajes y generar un discurso común. Pero también es importante la lógica del encuentro, el contacto, es decir, lo que caracteriza el espacio público posicional, el espacio proletario, como queramos denominarlo, es básicamente el contagio, el contacto, que era algo que preocupaba a los psicólogos de las multitudes del principio del pasado siglo. Cuando surge la cultura de masas empiezan a plantear, oiga, cuidado con las multitudes y con la muchedumbre, que la gente es irracional, se deja guiar, pueden surgir pues líderes, ahora hablamos mucho de populismo, pueden surgir líderes que desde una tribuna o a través de la prensa radical les convenza y rápido prenda el contagio, se contaminen y actúen por instinto de manera gregaria con el desorden público, la alteración del orden público que puede suponer. Tienen a todos los clásicos de la psicología de las multitudes que trabajaron mucho sobre mímesis, contacto y contagio. En el activismo digital también. Cuando retituamos, cuando estamos compartiendo, cuando incluso readaptamos mensajes que circulan por la red, formamos parte de esa lógica del encuentro. Entonces, muchos han hecho una lectura, es un debate desde los años 90 sobre el papel de Internet desde el punto de vista de la participación ciudadana. Son los debates que en parte han tenido en Europa sobre capital social, hasta qué punto Internet promueve la participación ciudadana o desconecta al ciudadano. Y aquí hay una polarización muy interesante. Algunos hablan de balcanización del espacio público, como si el espacio público hubiera sido uno, exclusivo y estable. Si asumimos esa lectura marxista, no ha habido, aunque lo diga el filósofo Habermas, nunca ha habido un espacio público unitario. El espacio público que escribe Habermas era el de hombre, burgués, blanco, con poder adquisitivo de una democracia censitaria. No estaban las mujeres, los proletarios, los esclavos, las colonias, eso no estaban ni se contaba. Pero es que además existían otros espacios alternativos. Esos espacios son los que desarrollan habitualmente los sectores populares de manera autónoma o los jóvenes de manera autónoma. Y lo que sí es interesante es cómo ese espacio público posicional busca siempre el agrupamiento, la conexión y el encuentro. En el discurso de la balcanización se supone que Internet, en la medida que nos aísla en casa y estamos a través de la computadora, nos desconecta. Pero si uno analiza las prácticas juveniles, sus comunidades a través de la red, descubre que Internet es un espacio también de crear comunidad. Es más, la clave del éxito, el desarrollo de los proyectos y aplicaciones de Internet, cuando hablamos de innovación, es la capacidad que tengan de conectar y construir comunidades. Y ese es un elemento importante. En el activismo, evidentemente, buscamos la agrupación para reivindicar una causa común, para movilizar a la gente. Y este es un elemento importante. Los que defienden que Internet y el activismo digital lo que fomentan es lo contrario, la multiplicación del compromiso, el desarrollo de formas autónomas de encuentro, no se equivocan cuando en los últimos años hemos observado un proceso de movilización intensivo. Tanto que algunos explican que desde la campaña de Obama
Gran parte de la comunicación política no se orienta ya tanto al papel de los medios, cuyo rol es declinante desde el punto de vista de la persuasión, la propaganda o la influencia pública, y se orienta más, por contra, en las redes sociales. No le voy a hablar de algunos casos célebres que conocen de manipulación o de la estrategia de Steve Bannon respecto a la extrema derecha en Europa y lo que implica en términos de peligro para la democracia, pero sí señalar esto. La esfera pública oposicional se caracteriza por el encuentro, el contagio, la forma instintiva de buscar el agrupamiento, de buscar a los pares para construir, en este sentido, alternativas en el ámbito público. Hay también formas de manifestación y ocupación de los espacios, como el caso del 15M, y por supuesto la idea de fraternidad, el principio de isegoría, que es consustancial a la construcción de espacio público en todo momento, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos de los elementos de cómo opera ese espacio público, esa esfera pública oposicional frente al espacio público dominante, ¿no? ¿Cómo actuaría el espacio público dominante? Pongamos el caso del espacio mediático, ¿no? El espacio de los medios mainstream que establecen agendas, de acuerdo al principio de agenda setting, y desarrollan una forma de captura de la experiencia del sujeto moderno. Pues en varios sentidos podríamos hablar, por un lado, de cómo normalmente estos medios tienden a suplantar la representación, es decir, nosotros representamos la voluntad de la opinión pública. Pongamos el caso de la reforma educativa que se está haciendo ahora en España, ¿no? Bueno, pareciera por los medios que toda la ciudadanía española está en contra de esa reforma porque ataca la libertad de educación. Bueno, es una lectura de los medios en el que los propios medios arrogan la representación de la gente. Muy discutible, ¿no? Desde ese punto de vista. Una forma estratégica, señala Oscar Net, por la que operan nuevamente los medios frente a ese espacio público posicional, es básicamente la captura, la suplantación de la experiencia real de los sujetos de carne y hueso, los actores políticos, por los espacios públicos dominados desde la producción, en este caso, de las industrias culturales. Un concepto ficticio de interés general, pongamos el caso muy evidente, ¿no? Respecto al salvar a la banca de la quiebra en el 2008, ¿no? El interés general es el de la banca, ¿no? Sería discutible. Muchas veces se proyecta en el espacio público de manera imaginaria que para garantizar la soberanía popular o los derechos ciudadanos hay que identificar el interés general con lo que los medios representan como tal, muchas veces en contra de esa voluntad popular. La mediación cognitiva es otro elemento importante. Ya saben que las teorías sociocognitivas de los efectos demuestran que lo importante o la influencia o el poder de la información no es tanto que pensar sobre qué ocupar nuestra mente, es decir, qué conocemos o no conocemos. El poder de la información es aquello que oculta más que lo que nos muestra. Aquello que no aparece, que es invisibilizado, que no aparece como real, que no se figura en el espacio público, no existe. Y por tanto nuestra conformación o estructura cognitiva está determinada por una captura industrial, mercantilizada, construida sobre qué es lo importante en lo local, negando justamente la experiencia real y concreta. Por ejemplo, es habitual a la gente que no tiene experiencia sobre el papel de la televisión o los medios preguntarle lo habrán visto en algunos programas de humor, ¿no? Cualquier disparate para reírse del público y la gente responde, bueno, sí, si lo ha dicho la televisión probablemente sea verdad, ¿no? Pero se les está preguntando sobre un disparate aunque su experiencia real, concreta, directa, inmediata, manifieste exactamente lo contrario. Bueno, pues esto es un elemento importante. La estructura cognitiva se construye sobre ese ámbito. Y también en ese sentido, la espectacularización contribuye, por un lado, a la conformación de una imagen del espacio público dominado por la administración comunicativa. Así que sería válida aquí la tesis de Jürgen Habermas. Los que tienen capacidad de producir mensajes determinan de algún modo la agenda pública y también el discurso que prevalece en el espacio público. Cuando el sistema se descentraliza, que es lo que ha ocurrido con el ciberactivismo, esa administración comunicativa tiene dificultades para hacer valer su voz, para convertirla como el interés general o capturar ese espacio en términos de mediación cognitiva como el margen o el modelo de representación del interés general. Ese es un elemento importante al respecto. Hay otros que quisiera señalar, como mañana es el 25N, yo señalaría la violencia simbólica, es un elemento importante de imposición de la ideología dominante.
Normalmente el tema de la publicidad es fundamental, la fragmentación o la imposición de la cultura mosaico genera una disociación en el espectador entre realidad y espacio representado. Y este elemento es importante tomarlo en cuenta. A mí particularmente el de la violencia simbólica es importante por 3 razones, como decía Harry Prost. Las formas de dominación empiezan primero con una violencia simbólica, sea de género, de clase, de raza o de cualquier otro tipo. Y solo a través de la violencia simbólica se puede garantizar la violencia física real y el control y dominio. Y este es un elemento recurrente, ¿no? Cuando hablamos de autonomía en el espacio público posicional de ciberactivismo, justamente recuperar sus repertorios simbólicos que implica su propia voz, su propio discurso y los términos también en el espacio público con los que los actores se quieren representar y no quieren ser representados por otros. Este es un elemento importante en los movimientos sociales. ¿Qué permitiría el activismo digital? Que se autorrepresente con su propia voz y en sus propios términos. No que alguien que se dice representante, a través de unos medios que no conocen la realidad, construyan una representación que en la mayoría de los casos es una forma de control, de dominio y de violencia simbólica. La otra importante es la despolitización. Y esto es un elemento que hemos ido caminando desde la teoría crítica al movimiento feminista en los 60, en el que no podemos separar lo público y lo privado y por otro lado no podemos despolitizar la mediación. Los modelos de representación deben ser discutidos. ¿Qué ventaja ha introducido el ciberactivismo? Que con la ironía, la parodia, tipo los memes, pueden deconstruir esas formas supuestamente despolitizadas de la propia mediación cognitiva. Es decir, lo que nos llega y circula en las redes de comunicación empieza a ser cuestionado. Se empieza a poner en evidencia la inversión o mistificación. La inversión es dar la vuelta al revés. El mundo se nos representa al revés de cómo es. Y en algunos casos de manera incluso obscena o grave desde el punto de vista de los derechos humanos. Pues bien, esta operación de la despolitización, el activismo digital lo cuestiona, politiza la mediación en sí, cuestiona la representación, discute de los movimientos sociales el orden invertido en los modelos de representación social dominantes. ¿De acuerdo? Bien, desde este punto de vista, cuando hablamos de ciberactivismo habría que plantearlo en frentes culturales que habitualmente no son cuestionados. Como digo, gran parte de la literatura se centra en los códigos o repertorios simbólicos, el impacto que ha tenido una movilización a través de las redes, pero en menor medida se cuestionan otros elementos importantes, ¿no? ¿Qué 4 frentes destacaríamos desde esta lectura marxista, materialista, en el que no desconectamos lo físico, lo simbólico, no desconectamos la tecnología de procesos sociales más amplios para entender el impacto que tiene hoy el activismo digital o el ciberactivismo en nuestro mundo? Bueno, pues a varios niveles, ¿no? Primero, la importancia de que la tecnología no se implanta, no se adapta tal cual. El uso que hacen de las tecnologías en África no es lo mismo que en España. El uso que se hace en Europa no es lo mismo que en América Latina. En cada contexto social y dependiendo de cada grupo social, los procesos de apropiación tecnológica difieren, pero existen. ¿Qué significa o qué implica el concepto de apropiación? Significa básicamente que el sujeto social es activo. De hecho, el desarrollo tecnológico no hubiera sido el que es, y no hablo de Linux, del software libre, de otras fórmulas de desarrollo, sin la capacidad de apropiación creativa. Hay un concepto en las culturas populares que es el concepto de adaptación creativa. Conforme el capitalismo y la modernidad avanzan, la gente tiene que adaptarse y lo hace de manera creativa. Si no, no entenderíamos, por ejemplo, en nuestra Andalucía, por qué somos una cultura tan innovadora y creativa. Justamente porque se adaptó el proceso de modernización capitalista de manera tardía y con una desigualdad de clanes o estamental, posteriormente de clases, considerable. Y a mayor precariedad, mayor necesidad de resiliencia, mayor necesidad de hacer una adaptación creativa. Pues siempre cuando hay un proceso de innovación tecnológica hay un proceso de adaptación creativa. Tenemos que estudiar los procesos de apropiación. ¿Por qué tenemos que estudiar los procesos de apropiación? Porque en los procesos de apropiación se da lo que denominamos en sociología economía moral de la multitud. Es decir, ahí podemos ver de manera embrionaria cómo la gente construye un hábitat, un espacio, una forma de reproducirse, de sobrevivir al cambio acelerado tecnológico. Y ese es un elemento importante. Cuando la UNESCO en los años 70 señala que es necesario tecnologías apropiadas, estaba defendiendo
que no tenemos que innovar, que no tenemos que adaptar la tecnología punta o la más avanzada, sino que en función de las necesidades y capacidades de la gente tendrían que desarrollarse o implementar tecnologías apropiadas a la capacidad de adaptación creativa de las culturas populares. Pues bien, este elemento es importante porque si lo estudiamos, veremos que en esos procesos de movilización social hay aprendizajes, hay procesos de ruptura, hay procesos de desarrollo de una otra alternativa. El gran concepto en las ciencias sociales que deben repensar, que todos tenemos que tomar en cuenta, es el concepto de lo común. Cuando hablamos de bienes comunes, estamos defendiendo no solo la naturaleza, sino elementos importantes. La pandemia ahora con el COVID está poniendo en contradicción entre el derecho de patentes de las farmacéuticas y el derecho de salud, que es universal y, por tanto, los descubrimientos científicos deberían ser bienes comunes para toda la humanidad, por razones obvias, porque no se puede poner puertas al campo. Y si no se socializa, evidentemente la pandemia continuaría. Pues bien, en el caso de la tecnología es algo similar. Las tecnologías no son deus ex machina que viene del cielo, cae un gran inventor creativo, ha desarrollado de manera original un nuevo artefacto y como dispositivo se implanta sin más. No, hay procesos de adaptación que en esa creatividad que desarrollan las culturas populares son capaces de implementar una otra economía y una otra forma mancomunada, socializada, compartida de organización social en torno a las tecnologías. Estudiar esto es clave para entender qué sucede con los movimientos sociales, para entender cómo están construyendo ciudadanía a través de esos procesos de apropiación tecnológica. En segundo lugar, evidentemente, tenemos que buscar las nuevas formas de interactividad. Es verdad que el sistema de comunicación ha cambiado radicalmente, ha dado un giro 180 grados de un sistema unidireccional a un sistema descentralizado, multidireccional, interactivo, dialógico, participativo, abierto. Y eso implica nuevos modelos de mediación. Todavía estamos experimentando. Habrán visto el célebre capítulo de Black Mirror, en el que la ciudadanía, los espectadores, podían contribuir de algún modo a desarrollar varias historias o guiones de manera participativa, ¿no? Bueno, el modelo de mediación dominante es el modelo de edición. Es el de la radiodifusión, es el modelo dominante del sistema de la llamada cultura de masas. Se edita, se produce y se distribuye de un punto a múltiples puntos. Hoy, con la interactividad y un sistema descentralizado, vamos a otros modelos. Y eso implica también que la ciudadanía tiene que participar, que los modelos de gobernanza y de organización del sistema informativo deben ser transformados radicalmente. E implica procesos importantes de transformación de los modelos de producción, de los modelos de distribución y de los modelos de consumo de la industria cultural. Esto pensado, lógicamente, desde la acción colectiva, y es un elemento que está impugnando los movimientos sociales. El modelo de falta de interlocución o de interactividad a la hora de producir, por ejemplo, la agenda informativa, la agenda de medios. En tercer lugar, también es importante el tema de gestión local del conocimiento. Uno de los elementos más interesantes del 15M y de Yo Soy 132 en México es que desarrollaron algo que en nuestras culturas no suele ser habitual, pero que en la era Internet cada vez va a ser más importante, ¿no? Es la llamada economía del archivo o la capacidad de desarrollar una política de archivo, la memoria. El 15M desarrolló una memoria de sus prácticas, de sus procesos de movilización, de sus documentos, manifiestos, actuaciones de manera sistemática. A ese proyecto lo llamamos gestión local del conocimiento. Si hablamos de participación ciudadana, de un sistema descentralizado, por lo cual podríamos tener un proceso de participación totalmente o radicalmente democrático, participativo, esto presupone que necesitamos un conocimiento distribuido y socializado. Y por tanto hay que disputar tanto la memoria como patrimonio común, el acceso, leyes de transparencia a los archivos, como también la gestión local y la memoria. Le voy a poner un ejemplo que quizá les parece muy lejano, pero está conectado con esta discusión que está proliferando, por ejemplo, si pueden vayan a Medialab Prado con los llamados laboratorios ciudadanos. ¿Cómo se genera el conocimiento desde abajo? Hoy, a estas horas, creo, o más tarde, hay una presentación de Fernando Broncano muy interesante sobre epistemología del conocimiento generado. El conocimiento expropiado que genera la gente, las culturas populares. Si tenemos una red descentralizada de información, necesitamos transparencia y acceso a los datos y a esa información para generar localmente, desde abajo,
de manera participada el conocimiento necesario para el desarrollo autónomo, para la ciudadanía. Y es un elemento frontal que está discutiendo justamente desde la lucha por el derecho a la información el movimiento vinculado al activismo digital, cuyo objeto de estudio es el papel de las tecnologías en la socialización de la información y en la socialización del conocimiento. Un tema que era muy académico, desde el informe McBride de los años 70 y 80, pero que a partir del nuevo siglo empieza a ser un tema central. ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué acceso a la información? Si queremos tener democracia deliberativa y democracia participativa. Esto implica todo un reto políticamente. Y por último, un elemento que hemos discutido en ULEPIC y que es preocupante, ¿no? Lo que llamamos el capitalismo de plataformas digitales. Hay que discutir el cambio tecnológico, su sostenibilidad, su viabilidad, la propia noción que parece positiva de innovación como si fuese algo necesario. Bueno, la innovación, como decía Lucas, lo nuevo por sí no es progresivo. Hay cosas nuevas que son regresivas. Y habrá que discutir aquí qué tipo de innovación tecnológica y qué proceso de innovación social construimos. Ese es un debate en términos críticos, económicos, políticos. Es decir, el cambio tecnológico no está predestinado como si fuese un designio de Dios. Es un resultado de la acción humana. Y habrá que discutir cómo cambiamos, cómo innovamos, qué tipo de desarrollo la tecnología para evitar el colapso, para evitar la insostenibilidad, pero sobre todo para evitar las asimetrías. Hay un texto de un ensayista francés, Miers, que les recomiendo, que se titula La siliconización, ¿no? Bueno, el modelo de desarrollo tecnológico que con la pandemia se ha acelerado, con este, de algún modo, enclaustramiento que vivimos, digo enclaustramiento porque parece en algunos sentidos una regresión medieval, este enclaustramiento ha favorecido la siliconización del mundo. Las tecnologías se producen en unas pocas empresas, los niveles de concentración que está generando la situación de pandemia actualmente en torno a ese capitalismo plataforma, básicamente Silicon Valley, estadounidenses, generan brechas sociales, desigualdades considerables, apropiación del espacio público, de la información pública, la colonización de las propias universidades y también la captura a la nube de los datos. Por eso necesitamos disputar, discutir desde el punto de vista social estas formas desde el ciberactivismo. Hay ya redes de dataactivismo para defender una politización de ese cambio y de esa apropiación del desarrollo e innovación tecnológica, que cada vez es más preocupante en ese escenario que estamos porque el nivel de concentración es extremo. Y cuando ha habido plataformas alternativas, que es digamos, el enfrentamiento o confrontación que vive Washington con Pekín en torno al 5G, ya saben lo que sucede con la amenaza de guerra comercial y esta disputa. Es decir, economía política, el cambio de tecnología y la innovación es politizar el desarrollo tecnológico, plantear alternativas sociales en términos democráticos para la participación, pero también hablar de geopolítica. Hay territorios, por ejemplo, España y Europa, somos un territorio dependiente de Estados Unidos, totalmente dependientes en los datos, en la infraestructura, en la conexión. Y si queremos tener soberanía y autonomía cultural, lógicamente hay que discutir democráticamente este elemento. Pero vamos un poco a las fantasías electrónicas del discurso sobre la participación en la red, que pareciera que en la era de Internet, del 15M, pues estamos en una nueva etapa de desarrollo democrático, ¿no? Habrán oído que se ha puesto de moda, creo que Jerez, por cierto, era una de las ciudades piloto de Smart City, pero ahí me corrigen porque puedo equivocarme. Es un informe que leí. Había una selección de 20 ciudades en España. Estaba Málaga y Sevilla. Jerez creo que también estaba, de las llamadas ciudades inteligentes, las Smart Cities, ¿no? Esto lo que está dando lugar es a una nueva lógica en la que ese diálogo entre lo físico, lo territorial, y la gestión pública, la gestión local, da lugar a todo tipo de tecnoutopías, pero también, en cierto modo, de distopías en el sentido de cómo se traza lo urbano y la urbanidad. Recuerden que cuando hablamos de espacio público y de ciudadanía, básicamente se ha pensado siempre en el burgo, de ahí viene burgués, ¿no? En la ciudad. No se ha pensado casi nunca en el campo, aunque el campo está ya conectado también a través de las redes digitales. Y evidentemente lo que hemos observado, nosotros hemos hecho ya trabajo de campo, hicimos un I+D monográfico sobre este tema,
observamos que todas las ciudades prácticamente analizadas, cuando hablan de ciudad digital, básicamente tenían externalizados los servicios, por tanto, no había participación, eran privados. Esas empresas privadas explotaban los recursos públicos para dar canales de interlocución o básicamente la gestión administrativa digital a nivel municipal, pero no había ningún proceso de transparencia, gobernanza, participación, transformación del gobierno público a nivel local. Y algo parecido estamos viendo hoy día con la moda de la Smart City, muy centrada en la movilidad social, que es muy útil, lo que sería la gestión inteligente de servicios públicos, pongo el caso fundamentalmente del transporte municipal, a la hora de poder organizar la movilidad urbana, especialmente en grandes ciudades, que es importante tomarlo en cuenta, o incluso de otro tipo de servicio. Hay prácticas innovadoras, pero muchas veces cuando se habla de participación ciudadana, lo que estamos observando en este discurso son tres elementos que van en contra de lo que reivindican los movimientos sociales cuando hablan de soberanía informativa, de autonomía social. Primero, pensar que el proceso de modernización del territorio es un proceso básicamente que puede ser determinado tecnológicamente, es decir, hacen un discurso tecnológicamente determinista. ¿Cómo modernizamos la ciudad de Sevilla? Digitalizamos todos los servicios y ya hemos modernizado la administración. Pero resulta que luego en ventanilla o en cualquier servicio que tengo que hacer uso no ha habido ningún cambio. O sea, seguimos igual. Eso sí, te obligan a plantear esa gestión. Voy a ponerles un caso, pero por favor no lo tomen como un estereotipo, pero el país que más adelantó en América Latina, en esta digitalización fue Colombia, ¿no? Yo sufrí un percance, que tuve que ir a hacer gestiones a la policía y no me dejaron hacerlo porque tenía que hacerlo lo digital. Pero claro, me habían robado la computadora, entonces es complicado que lo pudiera hacer digital. Tampoco había espacios públicos para hacer esa gestión en lo digital. Necesitaba que alguien me prestara un equipo. Una vez se hacía lo digital, resulta que no podía hacer el trámite porque yo no era ciudadano colombiano y tenía que poner la cédula de ciudadano colombiano, con lo cual tampoco lo podía hacer. Es decir, todas las variables hacían imposible que ni en lo físico ni en lo virtual se pudiera hacer. Pues muchas veces cuando hablamos de ciudades inteligentes lo que se muestra es que este determinismo tecnológico confía toda la tecnología, pero no vincula la tecnología con procesos de organización. Es decir, no puede haber proceso de transformación social, y este es un aprendizaje de los movimientos sociales. Si pensamos los movimientos sociales como redes informales, flexibles, horizontales, de participación, de autonomía y construcción común, cuando hablamos de gestión municipal o de participación ciudadana a nivel local, tendremos que discutir si la ciudad inteligente es simplemente que la gente pulse una tecla en el ordenador o es un proceso de transformación organizativa. Ese es un primer elemento. Un segundo mito es el del difusionismo tecnológico, la idea que con la accesibilidad está todo resuelto. Es decir, si un ciudadano puede acceder al portal municipal, si tenemos un portal, digamos, con una interfaz amigable, de fácil usabilidad, comprensible de manera intuitiva, pues ya el ciudadano accede a todos los servicios. Pero claro, si los ciudadanos no han tenido formación en competencias para hacer un uso inteligente de datos o para investigar en la red sobre aquella información que necesita, esa usabilidad o accesibilidad queda en nada. En otras palabras, el difusionismo, que es la idea de que el problema es que el mensaje llegue o que la información llegue, lo que garantiza derechos, es una falsa dicotomía que viene de una teoría clásica, la teoría de modernización, la teoría de difusión de innovaciones, que es una teoría, la primera que hubo de comunicación y desarrollo, que se hizo desde Estados Unidos y que pecaba de lo mismo. Con llevar los medios y el mensaje, todo resuelto. Pues bien, la accesibilidad a las ciudades digitales no fomenta la participación. En muchos casos es tan compleja, tan difícil para un ciudadano medio acceder a la información que gran parte del tiempo se consume en acceder a la información, no en participar en la vida pública local. Por tanto, el difusionismo garantiza lo contrario. Ahí sí, los que defienden la balcanización del espacio público y el aislamiento del sujeto moderno llevarían razón. El acceso o toda política centrada solo en el acceso, pues básicamente generaría lo contrario a lo que se busca, generaría una despolitización, un retraimiento privado y una falta de participación media de la población en general a nivel local. Y la tercera y fundamental, todos estos proyectos de Smart City y ciudades digitales hablan siempre de una famosa expresión que suena casi ya como música celestial, ¿no? No sé si estamos como Ulises
viviendo el canto de sirenas, pero ya habrán oído de la innovación, el emprendedorismo, la colaboración de lo público y lo privado. Todos estos proyectos en realidad están privatizados y fomentan no precisamente una discusión sobre la propia noción de ciudad digital. La noción de ciudad digital no se discute. La participación ciudadana no está en qué medios y qué tecnologías para la participación. Ni siquiera se cuenta con ello para decidir qué colaboración público-privada. Al contrario, es un proceso de privatización de servicios esenciales como el de la información o el de las redes tecnológicas en gran parte de las experiencias conocidas y analizadas cuando hablamos de Smart Cities. Por tanto, la promesa de una nueva gobernanza, de democracia integral, de una deliberación y participación integral de la ciudadanía, en modo alguno se da si no politizamos críticamente estos procesos que están teniendo lugar y que dan normalmente o terminan normalmente en una suerte de mercificación del territorio, de la innovación tecnológica o incluso de la innovación del llamado gobierno abierto, como proponen muchas de las administraciones públicas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de democracia participativa habría que plantear varias cuestiones, ¿no? La primera es la escala, ¿no? Muchas veces señalan, y este es un debate de largo recorrido, no es nuevo, que se puede lograr la democracia participativa en territorios pequeños, a pequeña escala, pero ya a gran escala no. Es falso. Hoy día, tecnológicamente, podríamos estar debatiendo la ley CELA, todos en red. Necesitamos garantías, sistemas complejos de gestión que permitiera la interlocución, la participación y el desarrollo. Pero normalmente siempre se insiste en esta dimensión. La escala, bueno, vamos a hacer democracia participativa, pero en un barrio, ¿no? en un sector de población o a nivel local, ¿no? La segunda y fundamental es el tema que ya les anticipaba. Si no hay capital informacional socializado, si la gente no sabe hacer uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación para la participación política, pues se dan brechas. La primera brecha es generacional, y se da de manera notoria. Lo digo porque muchos entusiastas que participan en el movimiento social, que son normalmente, algunos los califican millennials, a mí no me gusta la terminología, son de otra generación socializada con las tecnologías, cuando proponen fórmulas están excluyendo a amplios sectores de población que no pueden participar, no tienen las competencias para ello. Por tanto, las soluciones tecnológicas, si no hay una socialización de competencias, de capital informacional, es ir contra la participación integral de todos los sectores. O digamos que solo un sector joven podría participar con ciertas capacidades, podría participar en los procesos. En tercer lugar, el tema de las garantías. Cuando hablamos de democracia participativa implica mucho más que la gente pueda opinar en un pleno emitido a través de plataforma virtual. Significa mucho más que establecer una interacción entre gobernantes y gobernados, que es como se entiende el e-gobierno en la mayoría de países. Que la gente pueda hablar. Bueno, ya lo podía hacer en los plenos municipales o a través de sus representantes. Entonces no hay una gran variación. Entonces las garantías jurídicas no se están dando. Ni en Europa, cuando promovió e-Europa y Voting, bueno, muy bien, básicamente mandar cartas al director, a ver si no la toman en cuenta. Pero no han avanzado significativamente, porque no hay norma, no hay normatividad, no hay garantías jurídicas y políticas para que cuando participamos se tome en cuenta. Pero es que además tampoco hay una visión global. En todo caso, se utilizan los medios y canales tecnológicos como canal, como soporte físico, pero no como espacio a discutir también. ¿Quién es el propietario del canal? ¿Con qué software se ha hecho? ¿Qué usos y vigilancia de los datos? ¿Qué garantías democráticas tengo? ¿De qué manera puedo discutir la propia forma del canal de interlocución? Eso sería una visión mucho más global, más holística, pero no se suele tomar en cuenta cuando hablamos de democracia participativa a través de las redes. Tampoco hay evaluación de procesos y los que hay son mercantiles, satisfacción del cliente. Claro, si hablamos de ciudadanos, que la gente esté satisfecha con los dibujos y diseños de la página web, francamente me vale poco. Los procesos tenían que ser integrales, incluyendo metodologías participativas. Pero lo que se utiliza, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, benchmarking, que son metodologías de calidad total y de la empresa, aplicado a lo público y a la política. Bueno, no nos sirve. Hay que evaluar los procesos que implica un modelo participativo, integral y con un protagonismo importante de los actores políticos como también parte de la evaluación. No como objetos, sino como sujetos. Y por último, también el compromiso político, que no lo suele haber. De hecho, los estudios que hemos
analizado, la principal resistencia a los procesos de participación con las nuevas tecnologías es de los políticos, que quieren controlar la información, y de los técnicos, que no quieren que le molesten más de la cuenta con la información. Entonces, todos los estudios de campo que hemos hecho son los que más se oponen a un proceso de democracia participativa. Es decir, que lo digital, y esto una crítica velada, espero que nadie se moleste de los que están escuchando, una crítica velada a los ingenieros informáticos, a los frikis de las tecnologías, a los expertos en software libre, porque muchas veces ellos defienden la misma lógica, la tecnocracia, el poder de los expertos. Nosotros los expertos somos los que sabemos. No, tú que no sabes de esto de programación, déjamelo que yo lo hago. Bueno, esto es lo que nos está planteando los políticos y técnicos de la administración, que no participemos porque ellos, como representantes, como profesionales expertos, son los que van a resolver todos. Y como decía Castoriadis, para una democracia participativa integral, el principal problema es justamente la tecnocracia. El de los expertos en tecnología de la información o el de los responsables públicos que no quieren transparencia en la información. Y ahí estamos en un debate importante. También que es complejo pensar cómo gestionar la transparencia. No es el discurso de que todo debe ser accesible para todos. Eso es muy bonito, pero no es eficiente y real desde el punto de vista de la democracia y de las garantías y equilibrios en una vida en común. En fin, evidentemente la gestión de las políticas de transparencia con la diversidad de actores habría que pensarla y ver qué modelos de gestión de la información, como también cuestionar el paso de la lógica de representación a superar la ley de Mitchell respecto a la ley de hierro de los partidos y la cooptación y las élites que prevalecen en la vida política habitualmente. Bueno, la propuesta de Castoriadis es que es necesario hacer análisis institucional. En cada institución el análisis institucional es ver un poco los discursos, los imaginarios y luego la práctica. Se darán cuenta que siempre hay una contradicción entre los imaginarios. Si preguntamos a la familia Lara de Planeta qué papel tiene Antena 3, le dirán que es un medio independiente, libre y que defiende el desarrollo de España y las garantías constitucionales. Pero luego vemos que están promoviendo golpes de Estado, entonces tan democrático no será, ¿no? El análisis institucional nos permite poner en contrapunto el imaginario de la gente que piensa y dice que hace lo que hace y las prácticas reales de lo que hace. De ahí vemos un poco qué problema se da, sea en un movimiento social, sea en la administración pública local, a este respuesta. Bien, hablé antes de la importancia de la democracia participativa como construcción de comunidad. Realmente pienso que el reto que tiene el nuevo ecosistema informativo, la nueva ecología cultural en la era Internet, es construir lo común. No solo que la información, como han desarrollado experiencias colaborativas como Wikipedia, sea un espacio colaborativo generado en común y que no pueda ser apropiado por nadie, sino también que en la forma de construcción de democracia debemos avanzar en esa dirección. Empezando porque la ciencia que nosotros cultivamos, la comunicología, es la ciencia aplicada de lo común. Nuestro objeto es lo común, nuestro objeto de estudio. Lo que buscamos al mediar es establecer puentes, establecer conexiones, establecer espacios en común, de interlocución, de intercambio, de cultura, si hablamos de identidad, de repertorios simbólicos. Y en ese sentido es importante tomar en cuenta algunos elementos que son problemas existentes para avanzar en la democracia participativa. La brecha digital, no les voy a contar cómo está, pero se ha acelerado. Por ejemplo, ahora con la pandemia se han generado brechas insalvables, ¿no? Y no solo por razones de clase, también de género, también por zonas y territorios que no están conectados. Todos defendieron y aplaudieron con las orejas la importancia de la TDT, lo que no dijeron que había pueblos que se quedaron con una cobertura de la televisión digital terrestre deficiente por razones orográficas y porque no va a invertir el capital ni el Estado en zonas con baja densidad de población. En las ciudades, grandes aglomeraciones urbanas, fantásticas, pero no llega la red a todo el mundo de manera igual. Si hablamos en términos geopolíticos a nivel internacional, imagínense, pero ya pensando solo en un contexto inmediato como el de España. En fin, la determinación de la economía política establece brechas, claramente, de clase, de género, de raza, de territorio. No estamos igual de conectados y con calidad en Andalucía que en Madrid o en Cataluña, y hay que analizarlo simplemente en cuanto a ofertas, en cuanto a red e implantación de fibra óptica en muchos sentidos, ¿no? Y es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Segundo y fundamental, que casi todas las experiencias de participación
abundan en lo contrario de lo que vindican los movimientos sociales. Abundan en la dimensión, digamos, instrumental, es decir, en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia. No se cuestionan lo pertinente de las políticas con TICs para la participación ciudadana, ni tampoco discuten, de algún modo, el para qué, el sentido social, si es pertinente o qué tipo de equidad va a generar esos procesos de gobierno o de participación en línea. Bueno, mientras siga dominando un modelo, digamos, mediocentrista, en la que lo esencial sea computerizar, que la gente tenga acceso a la tecnología, que tengamos un sistema moderno de red y que circule y no se discuta para qué y cómo, pues no vamos a avanzar. De hecho, las experiencias que hay de participación son prácticamente marginales y muy pobres. Y, por contra, los movimientos sociales, de manera emergente, pues sí se está generando o está proliferando, por así decir, formas creativas, procesos de innovación política y social que son transformadores. A mí me tocó la crisis y dirigí una tesis en enfoque feminista de Lucía del Moral sobre los bancos de tiempo y cómo empezaron ellos a desarrollar una gestión colaborativa de economía alternativa de forma de prestaciones que generaba comunidad y que utilizaban las redes para organizarse. Las redes del contacto diario en el barrio, pero también las redes digitales para generar una economía alternativa cuando la crisis financiera hacía inviable otro tipo de vida. Bueno, esos procesos existen, pero no son los que prevalecen a la hora de hablar de participación ciudadana con las redes. Hay, por tanto, alternativas desde los movimientos sociales que se manifiestan de manera muy radical en los procesos de movilización como los que he citado, pero también se desarrollan cotidianamente los modelos de organización. Y aquí hago un pequeño apunte o una acotación para matizarlo. No es que los movimientos sociales tengan prácticas per se, por ser movimientos sociales transformadores y distintos desde el punto de vista organizativo. Hay estudios que demuestran que repiten mucho la lógica de los medios tradicionales. Hay división del trabajo, monopolio de la información, poca transparencia, no evalúan procesos, es decir, digo que donde más experiencias innovadoras hay es en los movimientos sociales, no que los movimientos sociales per se, en el uso de las TIC, sean transformadores, porque los estudios demuestran que en la mayoría de los casos no lo son, no lo son. Pero de luego la administración pública y el gobierno casi nunca lo son, por no decir nunca. Entonces ahí hay una variación interesante que hay que tomar en cuenta a este respecto. Y el tema de la regla de 13 pues, tiene que ver con elementos fundamentales. Contenido, convergencia, muy bien. Esto entraría dentro de la racionalidad instrumental, pero comunidad, ¿cuándo? ¿Cómo? Esta es la difícil cuestión. Todo el reto de la construcción de lo común en comunicación es cómo establecemos formas colaborativas, cómo desarrollamos redes de colaboración y cooperación social. Y esto, que teóricamente es maravilloso, en la práctica no es tan fácil. Es la principal dificultad. Cómo aprendemos a colaborar en red. Es el gran reto de los movimientos sociales y es el gran reto de la democracia participativa cuando hablamos de la cultura digital, porque no se da por hecho que estemos conectados en Internet. Y desde luego, una sexta tesis es que no puede haber democracia participativa si no hay políticas de comunicación. Les dije antes que la mayoría de los municipios, cuando hablan de Smart Cities, no tienen una política. Simplemente externalizan, contratan a una empresa privada que les implementa un plan de hardware y software. En el mejor de los casos, forman algo a los funcionarios públicos y hasta ahí hemos llegado. No hay políticas de comunicación. Y esto implica varias cosas. Primero, hablar de la construcción de lo común pasaría por defender en la era Internet el dominio público. Redes, equipos, software libre, programas de autogestión y cogestión social a través de las nuevas tecnologías. Pero defender el dominio público que está siendo privatizado de la administración. Hay un autor, Herbert Schiller, que estudió el caso estadounidense en la era Reagan, de cómo las bibliotecas, antes de que existiera Google, las bibliotecas de Estados Unidos estaban siendo privatizadas por las grandes compañías tipo IBM, propietarias de las bases de datos. Ahí se dio la primera apropiación privada del espacio público y del dominio público, con las bibliotecas en Estados Unidos. Luego llegamos hasta Google y su plan ahora de convertirse en las universidades y también en el sistema de patentes y de información en la nube de toda la investigación a nivel mundial. Ese es el reto que tenemos. Si no hay dominio público, si no hay una política de comunicación que defienda lo público, desde luego no podemos hablar de democracia participativa. Tampoco si no tenemos normas. ¿Qué es ser ciudadano digital? ¿Qué derechos? ¿Qué deberes? Ha habido un debate ahora reciente en España muy curioso, ¿no? Sobre
la monitorización de los abusos en la red, pero nadie ha propuesto que necesitamos una norma para defender derechos en las redes, evitar abusos. Dice, no, con el Código Penal todo vale. Bueno, resulta que mucho del Código Penal es prefranquista o franquista directamente. Entonces, las normas permiten garantizar derechos. En Ciudadanía Digital no lo hay. Ni siquiera en Europa, que hubo intentos, se ha garantizado el concepto de ciudadanía digital europea. Tanto que hablan de innovación, transformación, desarrollo. En Europa no hay teoría normativa ni experiencia jurídica concreta. Pero tenemos que pensar esto. ¿Qué implica ser ciudadano digital? Cambia por completo las nociones, porque recuerden que la teoría política y del derecho trabaja muchas veces con ius solis, ¿no? Es decir, el derecho a la tierra. O sea, uno es ciudadano porque ha sido parido en este territorio y ya está. Bueno, ¿y qué pasa con las migraciones? ¿O qué pasa con el ciudadano de Jerez que vive ahora mismo en Manhattan y quiere opinar de su ciudad sobre el modelo de transformación urbana? No, este no participa porque este no está empadronado en Manhattan. Bueno, estas son las paradojas de lo digital y de la realidad en la que vivimos. Insisto, hay poco desarrollo normativo y hay poca teoría normativa. No hemos pensado lo suficiente en la idea de ciudadanía digital, que algunos apuntan teóricamente a que debiera pensarse como la ciudadanía universal, ¿no? De manera globalizada. En fin, esto sin duda abundaría en la idea de lo común, ¿no? Falta mucho saber acumulado en la materia y poca investigación. El I+D que nosotros terminamos este mes, bueno, este mes no, en junio del 2021, de los pocos I+D que ha habido sobre acción colectiva, y hay poca investigación. Empieza a haber más sobre consumo de los jóvenes, sobre prácticas y desarrollo, incluso sobre la modernización tecnológica de la universidad, pero en general hay poca investigación sobre la dimensión, digamos, más política, más en la frontera entre ciudadanía, tecnología y cultura, desde el punto de vista del nuevo sujeto de derechos, del nuevo sujeto político. Y tenemos que avanzar en esa dirección. Y sí señalar algunos elementos, ¿no? Me hubiera gustado empezar la conferencia dedicando esta intervención a Julian Assange, que como saben ha sido víctima de este capitalismo plataforma y también del complejo industrial militar del Pentágono, que sigue siendo hegemónico cuando hablamos de la red a nivel global. Pero cuando hablamos de participación hay que recordar que el activismo digital no solo se da para los movimientos de emancipación, también se da en los procesos de golpe de Estado, como vimos en Brasil para derrocar el gobierno del PT, como hemos visto en Bolivia, a través de Voz para incentivar a derrocar, perseguir y aterrorizar a todos los dirigentes del MAS, y como probablemente sigamos viendo en Europa también, por el proyecto Movement de Steve Bannon, que empezó con el Brexit, pero que puede y va a continuar. Es decir, existe una debilidad estructural en tres sentidos. Primero, pensar que la comunicación, si circula descentralizadamente, es emancipadora, no lo es. Vuelvo a repetir a Lucas, no todo lo nuevo es progresivo, puede ser regresivo, depende de los usos sociales y los imaginarios de la gente. En segundo lugar, este capitalismo plataformas está hiperconcentrado en muy pocas compañías, los GAFAM, y muy localizado en Estados Unidos, lo que implica que España, Europa, somos colonia, prácticamente país periférico, en el ejercicio de los derechos digitales y de la información. Por tanto, hablar de democracia participativa sin cuestionar que la estructura de comando y de poder está en el Pentágono, pues es ignorar una realidad que nos condiciona a todos los efectos. Por ejemplo, la opción del 5G y de Huawei sería la más interesante para Europa, es la mejor, pero se está presionando para que no sea así, contra nuestro propio interés. No es la primera vez. La norma europea de televisión de alta definición era la más avanzada y no se pudo imponer porque nos amenazaron de guerra comercial Estados Unidos. Se impuso la norma japonesa beneficiando los intereses de Estados Unidos, en contra de la norma europea. O cuando Echelon es descubierta por el Parlamento Europeo, se descubre que no solo espían a terroristas peligrosos, yihadistas o gente de extrema izquierda, espiaban a los eurodiputados y espiaban a empresas como Philips o Thomson, que son competidores potenciales en lo tecnológico respecto a las grandes compañías eléctricas en Estados Unidos. Bien, esa situación nos sitúa en un espacio de debilidad estructural y por eso quisiera cuestionar algunos discursos que bajo el digamos, planteamiento libertario, que se da mucho movimiento software libre, del activismo digital,
plantean equipar el neoliberalismo con el papel activo del Estado, y eso no es posible, no lo es históricamente, y terminan defendiendo tesis completamente neoliberales. Es decir, que no haya regulación, que no haya Estado, es lo que hay ahora, que es el imperio de los GAFAM. Es el principio no más land, que es como la tierra de nadie en los conflictos internacionales. Aquí domina la ley de la fuerza. Pues bien, muchos colectivos libertarios de activismo digital participan de esas tesis neoliberales, que los enemigos son las grandes corporaciones y el Estado, pero cuando atacan al Estado lo que no piensan es que los principales actores dominantes del sistema tecnológico, del sistema de comunicación, son las grandes corporaciones, no son los Estados. Los Estados han perdido toda su capacidad frente a estas corporaciones. Hablo de las tecnológicas, pero podríamos hablar de otros actores transnacionales en materia económica. Bien, cuestionar este principio de la democracia participativa es a pequeña escala, y esta idea que popularizó la UNESCO de que lo pequeño es hermoso, esto es maravilloso, lo pequeño claro que es hermoso, pero si nos limitamos a pensar que la democracia participativa debe ser local, concreta, reducida, limitada, como hablan de los medios comunitarios, pues no vamos a extender mucho la democracia participativa, la vamos a ejercer en la comunidad de vecinos, ¿no? Y eso, francamente, no define una sociedad democrática que va más allá del contexto inmediato o local, ¿no? Es decir, las transformaciones deben ser locales y deben ser globales y plantear grandes retos, como hemos analizado en algunos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, las experiencias de la ciencia regional o experiencias extendidas como el laboratorio de Mondragón, en el caso del País Vasco, para ver cómo se puede plantear estrategias de participación ciudadana a escala comunitaria, me refiero a escala regional, no a escala de una autonomía. Y eso implica cambios importantes, ¿no? Yo cito aquí un trabajo normalmente de mi colega Moreno Pestaña, antiguo profesor de la Universidad de Cádiz y ahora profesor en la Universidad de Granada. Su último libro, publicado en Siglo XXI, El retorno a Atenas, justamente discute el tema de la escala, ¿no? Este debate filosófico casi presocrático de, bueno, la democracia en el ágora, de manera presencial, con un grupo reducido, que terminaba siendo una suerte de senado, de élite, oligarquía, que decidía por representación sobre el resto de la ciudad. Bueno, el retorno a Atenas él lo reivindica en el sentido Castoriadis de radicalizar la democracia extensivamente e intensivamente, es decir, en el espacio y también en las formas de participación, porque es posible frente a este discurso de que puede hacer uno participación, consultas a pequeña escala. Ahora mismo en Ecuador, que están en proceso preelectoral, se están planteando procesos de elaboración del programa en sistema tipo Wikimedia. Es decir, establecer la lógica wiki de manera colaborativa, que la gente construya el programa a través de la discusión. Y he podido participar en la elaboración de leyes a través de esa lógica. Es decir, a nivel del Estado, a nivel de Estado-nación, se puede ampliar la democracia participativa a través de los soportes y disposiciones tecnológicas. Depende de la voluntad política y es verdad que también tenemos que ampliar las competencias de los actores a este respecto. Bueno, antes les anticipé un discurso que es el discurso de los GAFAM, ¿no? El discurso de los GAFAM es que todos tengamos tecnología, software, y han logrado convencer a nuestros responsables públicos, ¿eh? Mi equipo de gobierno, ahora que no nos escuchan, pues adaptó Blackboard, vendió el correo que era de software libre a Microsoft y ahora todos nuestros correos los tiene Microsoft, señor Bill Gates. Ellos piensan, se lo han creído, que accediendo a tecnologías de alto rendimiento vamos a tener un proceso de modernización en la universidad similar. Ya dije antes que el acceso no garantiza la democracia digital. Normalmente es lo contrario. Y esto depende de la lectura que hagamos. Si hacemos una lectura de la galaxia Internet distributiva, no vamos a comprender qué procesos sociales de reproducción tienen lugar. En términos filosóficos, digamos que la mirada distributiva es la positivista, la que desarrolla habitualmente el pensamiento conservador. Este es un problema de que no ha llegado la red. Una vez tengan la red, todo resuelto. La perspectiva marxista piensa en términos productivos. Sí, la red estará, pero si yo no tengo dinero, ni formación, vivo en una chabola en la que no puedo pagar electricidad, a mí me da igual que llegue la red o no llegue. Yo no voy a poder avanzar en mi uso inteligente de las redes. Bien, ese es un elemento importante que pondría el acento justamente en la necesidad de alfabetización, de formación de mediadores,
de desarrollo de equipamientos públicos como los telecentros, de socializar buenas prácticas que las hay en España y en otros países, desarrollar también prácticas autónomas, buscar formas de cogestión, no tiene que ser todo tutelado por el Estado, puede haber formas cogestionadas entre lo público, el Estado y lo social, que es necesario, y fomentar también esos procesos de innovación política y social en las formas de participación. Y en este ámbito acabamos de publicar un trabajo colectivo, gente del I+D y algunos colegas de Brasil, justamente sobre este tema del algoritarismo. A mí me gusta siempre citar un clásico del situacionismo, a Guy Debord. En La sociedad del espectáculo introduce algunas ideas interesantes, pero esta es debido a un libro póstumo que tiene que ver con su visión de cómo había evolucionado en los 70, en este caso la sociedad francesa, la sociedad europea, ¿no? Y él señala una paradoja, contradicción, ¿no? En la sociedad, la transparencia de la luminosa mercantilización y visualidad, en la era del escaparate y de las pantallas en la que vivimos, señala Guy Debord, el secreto es la norma. Es decir, en esta aparente transparencia y accesibilidad que tenemos, justamente lo que domina es la conspiración y el secreto permanente, ¿no? Y él decía irónicamente, antes los revolucionarios conspiraban en el secreto para derrocar las formas dominantes de vida. Dice, ahora se ha invertido, son los que tienen el poder los que conspiran y a través de prácticas secretas imponen cierta lógica de la transparencia. Bueno, en ese universo estamos, que revela de algún modo que el algoritmo está modificando y de algún modo permitiendo los procesos democráticos, de manera claramente autoritaria, por lo que señalaba antes de la tecnocracia, pero también porque hay que revertir algunas cosas que hemos asumido acríticamente. Señalaba una de ellas, que es la falta de politización de la tecnología o, digamos, la concepción de la tecnología como algo ajeno, igual que sucede con la ciencia, a disputa social o a disputa del sentido social. Bueno, esto tendríamos que, de algún modo, cuestionarlo, como ya lo hizo el movimiento software libre. No estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos de tecnología. Es un dispositivo, es un producto cultural y, como tal, debe ser analizado y cuestionado en varios sentidos, ¿no? Y, evidentemente, la autonomía se da a nivel del código cultural, no se da a nivel de la tecnología. La tecnología siempre dependiente de la agencia social, del comportamiento de los actores y los sujetos, y, por tanto, lo que podamos hacer es revertir, transformando nuestros imaginarios, como diría Castoriadis, generando formas autónomas de producción de nuestro repertorio simbólico, de nuestros códigos culturales, el uso de los canales. Esta es una idea de Basil Bernstein que aplica a la educación y que ciertamente podríamos aplicar también a la tecnología hoy día. Contra Habermas sabemos que hoy es posible transformar el espacio radicalmente. Podemos hackear el espacio frente a esa noción uniforme, estable, igualitaria, supuestamente igualitaria, ya he dicho antes que no lo es, que pensaba Habermas cuando hablaba en la teoría de la acción comunicativa y de la opinión pública como un espacio de encuentro. Bueno, nunca lo fue, siempre hubo un espacio público o esfera pública oposicional y, desde luego, el espacio público es múltiple, diferente y requiere también confrontarlo incluso en el ámbito privado. A mí me gusta siempre poner la imagen del pequeño burgués a mediados del siglo XX cuando leía su periódico en el salón de casa. ¿Eso qué era? ¿Espacio público, espacio privado? ¿Qué era exactamente? Estaba leyendo el periódico. Se supone que está en la esfera pública, pero está en el salón de casa, espacio privado. Entonces, esta separación entre lo público y el privado, entre un orden estable y un orden variable, ha entrado en crisis con lo digital, con el activismo, en el sentido de que sabemos que podemos hackear ese espacio público, tanto el físico como el virtual. Y en esa estamos desde el punto de vista del desarrollo. Quizá los debates son más políticos en el sentido de que hay movimientos, los ha habido, como movimiento Crisinfo, defensa de los derechos digitales, tras la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, y los foros que se han ido organizando para democratizar Internet, que hay que recordar que está en manos de Estados Unidos y que necesita transformaciones radicales desde el punto de vista de la gobernanza. No tenemos un sistema o infraestructura o espacio libre frente al concepto que algunos han asumido como tal, ¿no? Bien, y este sería el reto que tenemos por delante. ¿Por qué es importante el papel de los movimientos sociales en este escenario? Porque si hablamos de ciudadanía digital y democracia participativa, como en otras etapas de la historia de la humanidad, los derechos no se dan, se conquistan. Los derechos son frutos de disputa. El principal derecho es el derecho a luchar por derechos, en este caso, el derecho a la comunicación. Sin ello, no podemos lograr este principio básico de pensar para transformar, comunicar para cambiar la vida.
E insisto que en este ámbito es una cuestión casi epistemológica. ¿Desde dónde estamos pensando la democracia digital participativa? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué tipo de configuración o hábitat, qué entorno o ecosistema queremos crear en común para garantizar la democracia deliberativa y la participación integral de todos los actores? Lo que tenemos actualmente es lo que algún autor denomina capitalismo selfie, una proliferación de imágenes que no problematiza los dispositivos de poder y control que se desarrollan a través de las redes. Y en eso necesitamos avanzar. Un primer punto es partir de los imaginarios instituyentes. Experiencias como la lucha en Chile, el 15M, el movimiento indígena en América Latina, los procesos que están desarrollándose en torno al movimiento también ciberactivista de derechos en la era Internet, abren nuevas propuestas e incluso concretas normas de regulación para garantizar un espacio libre y democrático. Pero en modo alguno podemos pensar que este es un espacio conquistado frente al discurso que habitualmente asumimos de que Internet es el ámbito de la libertad y que, por tanto, a golpe de clic garantizamos una democracia integral para todos los ciudadanos. De momento no es así y en este escenario podemos aprender mucho los movimientos ciberactivistas porque tienen una práctica, pero también una reflexión más que interesante. Termino señalando que, por fortuna, no solo nosotros, no solo nuestro grupo de Compolíticas, hay muchos investigadores que han empezado a pasar de lo analógico. Todavía seguimos en las universidades estudiando la recepción de la televisión, que no hay que dejar de hacerla, pero, en fin, las transformaciones, los vectores de cambio están teniendo lugar con la cultura digital, con la revolución digital. Y había hace 10 años, 15 años, cuando empezamos estos estudios, prácticamente 2, 3 grupos en toda España que se dedicaban a explorar esta realidad. Hoy día, por fortuna, la literatura y los investigadores son más y los jóvenes que empezáis vuestros posgrados y formación académica tenéis que dar prioridad a este ámbito, no por negar otros objetos de estudio, sino porque aquí se están dando las principales transformaciones, en particular del tema que nos ocupaba hoy, de pensar la ciudadanía en esta acción colectiva ampliada que ha permitido un sistema tan descentralizado como es Internet. Lo dejo aquí y abrimos, si os parece bien, un turno de diálogo y debate. No sé si me he pasado mucho del tiempo, bastante. Más de 1 hora y 15, pero bueno. Yo creo que a pesar de que ha sido extenso y denso, y bueno, y sé, porque hay temas que hemos hablado, aunque sean desde otra perspectiva estos días, seguro que hay quien tiene preguntas y cuestiones que plantear. Sí, buena, yo tengo una. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Francisco, esta exposición. Si no me equivoco, creo que hemos coincidido en los pasillos de la Facultad de Comunicación. Ah, sí, estudiaste en Sevilla. He estudiado, vamos, hasta el curso pasado he estado estudiando allí y me sonaba usted de eso. Y quería preguntarte por los movimientos sociales. Has comentado, bueno, en España el 15M, que a mí me pilló un poco pequeño, pero algo obviamente sé. ¿Cuándo deja de ser un movimiento social el 15M? Porque nace como un movimiento social, pero llega un momento en el que se funda un partido político como es Podemos, que se abandera de ese sentimiento, ¿no?, de esa participación ciudadana y se acomoda al fin y al cabo en la política tradicional, ¿no? No sé si se llegó a desvirtuar quizá ese movimiento social. ¿Cuáles son los límites del 15M como movimiento social? Bueno, sería muy discutible identificar Podemos con el 15M. Hay una cuestión que es indiscutible y es que la forma de partido de Podemos responde a ese movimiento de protesta en el sentido de recoger muchas de las quejas y de la crisis o del cuestionamiento de representación del sistema político, eso sin duda. Y también hay una variable generacional, es decir, gran parte del movimiento 15M era gente, grupúsculos como Juventud Sin Futuro, que ya habían movilizado antes en el laboratorio de Lavapiés y muchos de ellos formaban parte de esos espacios en común. Pero una cosa es la forma partido, y de hecho ellos mismos han reconocido que no se pueden considerar que son el partido del 15M, porque sería injusto por varias razones. La característica de un movimiento social es eso, que es social, es decir, tiene un discurso político, incluso tienen programas políticos y están politizados no en el sentido partidario del término, en el sentido de que tiene una propuesta de transformación, de cambio, ¿no?
que es lo que hace la política. Pero evidentemente parten de la autonomía social. En el momento que hay una forma partido, por muy original, innovador y abierto que sea a nivel institucional, pues ya no podemos hablar de movimiento social. Y de hecho, tanto representantes y activistas del 15M como los propios líderes de Podemos han reconocido que son dos cosas distintas. Pero sí hubo un proceso de onda que dio lugar a Podemos. Quiere decir, Podemos no hubiera existido sin el 15M y que el 15M de algún modo determinó que hubiera otra forma política distinta a las tradicionales. Eso no cabe duda. Pero no se convierten los movimientos, y cuando lo han hecho yo creo que han fracasado, ¿no? Pienso en el movimiento feminista. Los movimientos son movimientos, como el movimiento obrero, tienen también sus formas partidarias y políticas, pero el movimiento siempre desborda, trasciende y continúa más allá de las formas partidarias o las formas políticas. Son dos espacios que dialogan necesariamente porque ambos plantean un horizonte de vida en común, un horizonte de hábitat o de espacio social, y es necesario que discutan. Ya mi juicio sobre Podemos, yo en cierto sentido señalé que porque fueran un nuevo partido político no significa, y vuelvo por tercera vez a citar a Lucas, que sean innovadores, ¿no? Y que sean progresivos. Muchas prácticas son las tradicionales que ha habido en la izquierda en el modo de gestión o de dirección política. No ha variado sustancialmente. Y de hecho, tardaron días en eliminar los círculos. Cuando digo días, meses, pocos meses, de eliminar los círculos donde la gente participaba de forma abierta y se convirtió ni siquiera en un partido clásico de izquierda, porque ahora mismo la base de Podemos es más baja que cualquier partido de izquierda tradicional, por supuesto que el PSOE, pero también del PC o de Izquierda Unida, en términos de base social, activa, participando y trabajando. No se podría explicar eso por la deriva de retomar un discurso movimiento social. Yo creo que bueno, son procesos que se dan en todos los partidos. Hablaba antes de la ley de Michel, bueno, pues puede darse la cooptación, la jerarquía, la centralización de poder, la burocratización. Todas esas cuestiones que le preocupaba a Castoriadis, pues se suele dar. Se suele dar en los partidos políticos, y he señalado antes que también en los movimientos sociales, porque uno pareciera que la comunicación en los movimientos sociales es libre, espontánea, transparente, y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en este ámbito? Bueno, hay muchas interpretaciones a hacer. Yo creo que una es la forma Estado en España, que no da para un proceso de transformación. El 15M se dio porque los canales institucionales de este país siguen cerrados para un cambio real, que no se ha dado, desde la vertebración territorial a derechos fundamentales. Tenemos, en términos de derechos, un déficit, pongo el caso de la comunicación, como no hay en ningún otro país de Europa, ¿no? En una situación de precariedad, vulnerabilidad, y esos canales que abrió el 15M rápido se cerraron. Y en ese cerramiento, pues quedó dentro también encapsulado Podemos. No ha cambiado, ni se ha iniciado un proceso constituyente, que es lo que necesita este país, sin ninguna duda. Pero entonces no creo que sea la esencia de Podemos, como ciertas derivas que en el contexto español hacen difícil la reforma política. Y los movimientos sociales tienen que seguir para reivindicar esos derechos, ¿no? No creo que se active el 15M, pero vendrán, con esta crisis que tenemos por delante, otros movimientos que agiten y que transformen. Nadie daba por posible en la que es la cuna del neoliberalismo, en el país emblema de las transformaciones a sangre y fuego del capitalismo más depredador, Chile, que estuvieran ante un proceso de constitución nueva. Y lograron en años el movimiento estudiantil mantener los medios con todo en contra, con un poder oligárquico, fáctico y un duopolio mediático, lograron mantener la agenda, la credibilidad, el respaldo del 80% de población. Y ahora tenemos un proceso constituyente en Chile, cuna del neoliberalismo. Jamás se hubiera pensado que eso fuera posible. Y se da. Esta es la potencia y la virtud de los movimientos, pero los movimientos, como se han estudiado, tienen también ondas, ¿no? Tienen ondas ascendentes y ondas decrecientes. Ahora mismo el 15M pues prácticamente está desaparecido, pero hay otras plataformas, mareas, por la salud, por la educación pública, que siguen activas, ¿no? Y el futuro de Podemos, pues yo creo que será, sin que se moleste nadie, pero probablemente desaparecerá en no muchos años. Probablemente. ¿Más preguntas? Pues buenas tardes.
Me parece muy importante, digamos, las anotaciones del final que nos compartías sobre que el problema no es un problema metodológico ni de plataforma, sino epistémico, porque generalmente siempre estamos pensando el tema de innovación digital, innovación social, desde la creación de tecnología, o sea, de una relacionamos el tema de innovación con nuevas tecnologías, con nuevas plataformas, y en realidad pienso que tienen que ver con cosas más profundas que pues hacen parte, digamos, del proceso de los movimientos sociales, y que tienen que ver más como con esos procesos de colaboración, de, de planteamientos compartidos de qué se busca, hacia dónde se va, de incidencia en la política para que hayan y existan esas normas, esa politización del espacio digital. Entonces, al final, pues eso me pareció muy importante porque creo que es un postulado que muchas personas no conocemos y que me parece que es importante empezar a transmitir esa idea, esa intención. Bueno, es una idea no original. No he tenido tiempo, porque si no, ya le avisé a Lucía que me cortara su debido momento, porque si no termino en 4 horas y no hemos terminado la charla. Pero son ideas que tienen que ver con el concepto Castoriadis de imaginarios radicales, en el sentido de transformar, frente a esa tecnocracia y a esa lógica de la representación, modelos más expresivos, más abiertos y participativos, que tienen que ver con cuestiones muy radicales de la vida, ¿no? Incluso del deseo de la gente de ser, de estar y de vivir. Y que por otro lado nosotros hemos trabajado mucho, justamente en Colombia hemos trabajado en Medellín Diálogo de Saberes para plantear de los modelos de representación a modelos como plantea Arturo Escobar de la minga para otro desarrollo, de formas de utilización de las tecnologías en procesos territoriales. No he tenido tiempo de hablar de ejemplos como las humanidades digitales cuando hablaba de memoria, para ver cómo se pueden hacer experiencias trabajando con la gente, construyendo modelos que no son representacionales, que son participativos, dialógicos y expresivos. Y de ese modo, y ese es el giro epistemológico, diálogo de saberes que implica, frente al modelo de democracia eurooccidental, paternalista, patriarcal, blanco y del norte, que establece que el modelo de representación es uno y no hay otro, pues establecer formas de democracia no solo diversas y plurales, sino también ancladas en la tierra, en lo concreto y fruto de otros procesos de organización social. Entonces, los diálogos de saberes implica por reconocer la experiencia de los actores, su voz, sus términos y también su capacidad de ingeniería social. Es decir, su capacidad de construir una institucionalidad, que es el gran trabajo de Castoriadis, distinta. Y ese es el análisis y el giro epistemológico que debemos plantear en la democracia. Por eso ponía el ejemplo, si va a ser computerizar y seguimos con el mismo modelo organizativo, pues la tecnología no sirve para nada. A lo mejor para dificultar el trabajo, como están sufriendo ahora, no precisamente la administración pública, muchas personas mayores, cada vez que tengo que hacer alguna gestión al banco, que me contengo para no saltar, pero claro, veo sufrir en los trámites a la gente mayor, que con ese discurso de humanismo digital les están obligando a hacer sus gestiones bancarias ahora por internet y están pasándolo mal. Bueno, pues frente a ese modelo de computerización, el giro epistémico implica pensar a los actores, los imaginarios, los repertorios simbólicos y la construcción de lo común. Y ese es un giro radical en términos epistemológicos que cuestiona el modelo de democracia representativa que históricamente nos han dicho que es el único posible, y no lo es. Hay otras fórmulas y hay otros procedimientos que permitiría, también con uso de las TIC, pero no necesariamente poniendo las TIC por delante, construir otras formas de participación integrales. Eso es el diálogo de saberes y ese es un poco el giro también de la epistemología del sur que plantea Boaventura, y que hay experiencias locales muy ricas al respecto para tomar como ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra, si nadie más tiene, que no, quizás, Francisco, no sé, a lo mejor te entendió mal, pero me ha llamado muchísimo la atención una frase que, si no recuerdo mal, creo que has dicho que Antena 3 promueve golpes de Estado. Y, o sea, yo como periodista recién graduado me ha llamado poderosamente la atención y me la he notado. Digo, no sé en qué puede consentir esos golpes de Estado. Si me lo pudiera explicar, por favor. Bueno, numerosos golpes de Estado, pero no solo Antena 3, también el país, empezando por Venezuela, siguiendo por Brasil,
continuando por Ecuador y también planteando, en el caso de España, con la formación del nuevo gobierno, que había que parar eso como fuera. Bueno, hay que decir que mucha de la industria cultural en nuestro país, en España, es de origen franquista. Y existe lo que se denominó en sociología franquismo sociológico, es decir, ciertas actitudes y valores de una oligarquía financiera y económica que se construyó durante la dictadura, que es herencia del 19 en la alternancia entre liberales y conservadores y no ha cambiado mucho. Nuestros medios no se caracterizan mucho por la democracia y en diferentes golpes de Estado se han pronunciado a favor de los golpes de Estado, directamente. Antena 3, el último suceso, la visita de Leopoldo López. Leopoldo López, con independencia de tu valoración respecto a Venezuela, con la que podemos ser muy críticos, pero es un golpista. Y Guaidó también. Eso en cualquier país del mundo se considera así. Ahora retiraron el favor a Guaidó, pero unos medios de comunicación que defienden valores constitucionales, democráticos, no se pueden permitir, como sucedió. No fue la primera vez y no solo fue el ABC. El país también celebró el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002, en buena medida porque fue perjudicado su negocio de la editora Santillana. Se acabaron los libros. Nosotros en España seguimos pagando libros de la Fundación Santillana a los colegios y se tienen que cambiar cada año o cada 2 años para que el negocio siga. En otros países dijeron que no y que los libros eran gratuitos y los imprimía el Estado. Y bueno, si eso no es posible y no continúa el negocio, se celebra el golpe de Estado. Ahí hay mucha literatura que puedes analizar, pero si no te vale mi opinión de crítico marxista, te pido que leas los documentos de Military Review, la revista teórica del Ejército y del Pentágono, cómo enseñan a los militares de América Latina y de Estados Unidos cómo dar golpes de Estado, incluido golpe blando. Está documentado en la revista del propio Pentágono los golpes de Estado que han dado. Lo que me resulta grave es que nuestros medios de comunicación celebren golpes de Estado. Si es que son democráticos, si no habrá que decir que no son democráticos. Y habrá que pedirle cuentas sobre su práctica contra la democracia y los derechos humanos. Vale, es una vale, constante, insisto, no solo del ABC, no solo del ABC. Que por otro lado son socios también de ABC, el Grupo Planeta. Estados nacionales y no, claro, no, a modo internacional sí que hay más ejemplos. Bueno, fueron nuestras colonias y los medios y el poder financiero de España ejerce como tal en estos países, incluyendo preparar y auspiciar golpes de Estado. El micro. Sí, gracias. Decía que si hay más cuestiones o queréis plantear más debate, opinar. Bien, parece que no. Yo la verdad es que agradezco mucho esta intervención porque también pone en contexto muchos de los temas que hemos estado barajando estos días y plantea también muchas cuestiones. Yo, a modo de despedida, sí me gustaría que hablaras, lo has mencionado de hecho antes, sobre la percepción esa que tenemos de que la esfera pública está absolutamente distribuida, ¿no? Que cuesta trabajo cogerle el tono a la esfera pública porque precisamente por las prácticas de las empresas de las grandes tecnológicas y tal en el mundo digital no aparece realmente el debate público, mientras que hay un mundo de medios que sigue siendo un referente que tiene otra agenda, ¿no? Bueno, sin duda, pero porque de algún modo hemos asumido que la esfera pública, que es la crítica que formula Oscar Neck y muchos otros autores a Habermas, su idea de espacio público está muy bien y de opinión pública, pero es que realmente es un sector que es el de las clases dominantes. Y esa noción es una noción que hemos asumido a la hora de buscar los modelos de representación, de interlocución política y de participación democrática. Y hoy día, cuando tenemos un sistema descentralizado, habría que replantear, primero, que hay varias esferas públicas, ¿no? Y que hay actores que nunca han estado en ese espacio público, que no se han podido manifestar. Bien porque cuando lo han hecho los han aniquilado o simplemente se les ha invisibilizado tradicionalmente. Y esto es una constante, ¿no? Hablábamos antes de Antena 3. Bueno, si uno analiza las fuentes de información de los medios en este país, descubrirá que el grupo de voces autorizadas, incluidas expertos o tertulianos o cualquier tipo de fuente de información, no solo es reducido, es prácticamente minúsculo y obedece a un tipo social bastante limitado.
que no da cuenta de un amplio espectro de población que no se siente representado. Pero no voy a hablar en términos de clase ni de género, puedo hablar en términos etarios, ¿no? Si, por ejemplo, sectores de la población muy mayores o jóvenes no están, no son ni existen. En un país con casi 30% de desempleo o precariedad entre los jóvenes, pues no tienen voz. Pero es que no solo tengan voz, tampoco tienen espacios en los medios de comunicación convencionales. Claro, esa población ha huido de esos medios. No cuentan con esos medios ni piensan en esos medios. Y por tanto están condenados al fracaso. Bien, el concepto de espacio público lo que nos cuestiona la cultura digital es, primero, la concepción uniforme y estable. Segundo, la composición y la plasticidad de ese espacio, es decir, ese espacio es moldeable, es hackeable, se puede transformar. Y lo que abre la posibilidad a las nuevas tecnologías es cómo lo vamos a hacer, de qué manera. Y esto sí abre una ventana de oportunidad. Yo en el sentido de que gran parte de los debates no se ha ocupado mucho la administración pública de buscar innovación en términos políticos, ¿no? En términos de crear nuevas experiencias de organización. Pero en los laboratorios ciudadanos, en los espacios sociales, se están experimentando nuevas prácticas, ¿no? Yo lo he intentado en el caso académico, que estamos muy atrasados, por cierto, en nuestras formas de crear comunidad, ¿no? Nuestra comunidad es, yo digo, decimonónica, ¿no? Va un señor, expone su tesis, habla durante 20 minutos o 30 y luego discutimos. Bueno, hoy día con las nuevas tecnologías daría para otras formas de organización. Pero aunque la administración y el Estado no se haya ocupado mucho de estas formas de innovación, sí sabemos que en el espacio social, como en otro momento de la historia que ha habido grandes rupturas, recuerden que la tecnología es disruptiva y en esa disrupción implica alterar los modelos de organización y reproducción social, pues están siendo alterados nuestros modelos de reproducción, de cómo vivimos, nos relacionamos, amamos, criamos, trabajamos, todo está siendo alterado. Los procesos de reproducción íntegramente. Y en ese escenario necesitamos nuevas herramientas y nuevos procesos. ¿El espacio social lo está haciendo? Sí, yo creo que bastante. ¿Lo está asumiendo el Estado en términos de participación ciudadana? Mi hipótesis es que no, prácticamente nada. A pesar de que ya empieza a ver, por ejemplo, el Instituto de Administración Pública ha fomentado ya premios y convocatorias. Incluso, curiosamente, el BBVA, a través de sus fundaciones y otras entidades, están financiando proyectos de innovación social e innovación política. En este sentido, hay que felicitar a la responsable, la secretaria de la Organización Iberoamericana, que ha fomentado encuentros de tecnopolítica y encuentros de innovación en tecnopolítica, intentando explorar qué hacer con los jóvenes y con las nuevas tecnologías. Y ha habido experiencias y redes muy interesantes. Pero, como digo, los más interesantes se dan, como siempre, nuevamente en la ciudadanía y se están haciendo y se están experimentando. Igual que les comentaba del proyecto del Estrecho, ¿no? De Indimedia, ¿no? Surge como parte del movimiento alterglobalista y ahí empezaron a mapear, construir y hacer experiencias totalmente innovadoras, ¿no? Tienen un profesor, OSFA, de arquitectura de mi universidad, que acaba de publicar esa experiencia del proyecto del Estrecho, Indimedia Estrecho, que fruto de estas experiencias de cómo mapear con tecnologías avanzadas procesos migratorios, situar también los actores políticos y sociales en defensa de la humanidad, en defensa de los derechos de los migrantes, ¿no? En ese sentido. Está publicado en la editorial de la Universidad de Sevilla y se lo recomiendo porque es una experiencia, recupera algunas otras del mundo de la arquitectura, del urbanismo, de la ciudad, muy interesantes, que son de estos laboratorios ciudadanos de experimentación que se están llevando a cabo, ¿no? Bueno, todo eso demuestra que el espacio público ha entrado en crisis, está siendo hackeado, pero piensen la crisis como algo positivo, como hacen los países orientales, ¿no? Como oportunidad de apertura de espacio para impugnar y plantear también algunas otras alternativas que hasta la fecha pues no se tomaban en cuenta, ¿no? Por ejemplo, temas que nunca hemos abordado en comunicación, la diversidad. Bueno, pues han tenido que venir las mujeres a reivindicar, han tenido que venir las minorías étnicas a reivindicar y ahora todos discuten políticas de diversidad, incluida la UNESCO, en materia de comunicación. Pero no era así ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Prácticamente ha sido iniciando el siglo XXI cuando empezamos a ver que la realidad es plural, no es uniforme y que esa esfera pública está compuesta de maneras complejas, abigarradas. Hay un filósofo, sociólogo muy importante en Bolivia, René Zabaleta, que habló mucho de nuestras culturas como culturas abigarradas, barrocas, ¿no? Mestizas, hibridadas, mezcladas. Ese es el espacio público.
No es el espacio que imagina Habermas, que es un alemán, el pobre que no ha viajado mucho, debe ser, y que piensa el espacio público como su terruño alemán. El espacio público será así en Alemania, que lo dudo también, sino mucho más complejo y rico. Entonces, tener la oportunidad de impugnar los modelos de representación, pero sobre todo, el reto que tenemos es pensar la institucionalidad, cómo generar, que era la tesis fundamental de Castoriadis, otras instituciones y otras formas de autogestión y de cogestión social en el ámbito público, ¿no? Ese es el gran reto. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, escucharte y analizar con profundidad muchos de los fenómenos que estamos ilustrando estos días. Muy bien, un placer, Lucía, como siempre. Y bueno, ya saben que por aquí, no solo para los que han sido alumnos de la Universidad de Sevilla, tienen su casa también por aquí, por Sevilla. Un placer, gracias a todos. Estupendo, pues muchas gracias.